Vamos a compartir una porción de la palabra. Vamos a buscar el libro de Mateo. Mateo, vamos a compartir la palabra que compartió nuestro hermano. ¿Puede tomar asiento, mi hermana querida? Vamos a compartir la palabra que compartió nuestro hermano Lucas del anexo de Laguna Paiva en este día. No sé cuántos de los hermanos que están aquí escuchó el mensaje en este día. El hermano Lucas compartía Mateo 14:22. Amén. Vamos a orar, aunque ya el pastor oró, pero oramos. Oramos porque el Señor así dice en su palabra, que debemos orar, velar. Amén. Padre, gracias te doy por este momento, Señor, gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Abre, Señor, nuestros corazones. Danos sabiduría y entendimiento, Señor, amado, en tu palabra. Tu palabra que es espíritu, Señor, que no la podemos entender en nuestra sabiduría humana. Necesitamos la ayuda, la guía, el alumbramiento de tu Espíritu Santo, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tú seas obrando en esta noche, en nuestros corazones, Señor. En nuestros corazones, Padre, queremos ser obedientes a ti, a tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre Celestial. Quita toda distracción de este lugar, Señor. Toda dureza en nuestros corazones, que nosotros halles buena tierra, Padre. Gracias te doy, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dice Mateo 14:22, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Esta palabra compartía el hermano Lucas en esta mañana. Y del día viernes el día viernes, para aquellos que no estuvieron en la reunión de matrimonios, el pastor Andrés hablaba de la fe. Nos compartió el libro de Corintios, 2 de Corintios 5:7, que dice: porque por fe andamos y no por vista. El día domingo la pastora Diamela también habló acerca de la fe. Ella compartió libros de Romanos, después fue a Marcos y también hablaba de la fe el día domingo. Y hoy el Señor vuelve a hablarnos de la fe. Y yo le puse como título a este mensaje, dice: si pudiéramos creer más, sufriríamos menos. Amén. Y dice que después de la multiplicación de los panes y los peces, dice que el Señor le dijo a sus discípulos que se suban en la barca y que pasen a la otra ribera. Y cuando leí esta palabra, y dice que vino la tempestad mientras ellos estaban allí. Y yo me preguntaba: ¿acaso el Señor no sabía que se iba a levantar ese fuerte viento? ¿Acaso el Señor no sabía que se iba a levantar esa gran tempestad? ¿Por qué el Señor entonces permitió que ellos subieran a la barca y que vayan? Si el Señor todo lo sabe, todo lo conoce. Y además del Señor Jesús, que es el protagonista de esta historia, hay otro varón que resalta, que es Pedro, porque dice: pero enseguida Jesús le habló diciendo: ten ánimo, soy yo, no tema. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Y el Señor dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y yo me preguntaba: ¿por qué el Señor permitió que la barca sea azotada? Que ellos estén ahí desesperados, llenos de temor, llenos de miedo.
¿Por qué el Señor sabía que Pedro iba a reaccionar de esta manera? Claro que el Señor sabía. Y el Pedro resalta en esta historia. ¿Y por qué el Señor permite que ellos vayan a aquel lugar? Si el Señor sabía lo que iba a acontecer. ¿Y por qué el Señor permite que la barca sea tambaleada? ¿Y por qué el Señor sabía que Pedro iba a preguntar? Y algo que me llamaba la atención de esta historia, o que el Señor hablaba en mi corazón, es que el Señor quería tratar con el corazón de Pedro específicamente. Porque había algo en el corazón de Pedro que solamente podía salir a luz a través de la tormenta. Porque en el número 31 se revela lo que había en el corazón de Pedro. El Señor a través de esta tormenta revela lo que había en el corazón de Pedro. Esa tormenta fue necesaria, no solamente para sus discípulos, sino en especial para Pedro, para ver lo que había en ese corazón. Y el número 31 revela lo que había en el corazón de Pedro. ¿Qué había en el corazón de Pedro? ¿Qué dice el número 31? Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudar? Eso es lo que había en el corazón de Pedro. Pero si él había estado con el Señor, había visto lo que el Señor había hecho, la multiplicación de los peces, de los panes y los peces. Y muchas veces nuestra vida como creyente es así. Estamos confiados de lo que sabemos, de lo que creemos, pero viene la tormenta a nuestras vidas y ahí sale a luz lo que realmente hay en nuestro corazón. Como acá, como Pedro, que el Señor en esta tormenta sacó lo que había en el corazón de este varón, fue revelado. Yo me imagino Pedro confiando en el Señor antes de subir a la barca, gozoso de ver lo que el Señor había hecho. Y nosotros caminamos en este suelo de tierra así, muchas veces sí, con fe, tenemos fe, gloria a Dios. Y predicamos a otro y compartimos a otro lo que hemos aprendido. Pero cuando viene la tormenta en nuestras vidas, cuando nos toca caminar en la tempestad, hubo un tiempo en mi vida personal que estuve pasando por esta tormenta. Un tiempo donde no había ánimo ni siquiera para hablar. Un tiempo que me costaba hasta respirar. Un tiempo que me había olvidado de todo lo que el Señor había hecho en mi vida. Un tiempo que ni siquiera quería trabajar. Me acuerdo que de un día le dije a mi esposo: yo ya no quiero ni tener más el negocio, quiero que esté todo cerrado, no quiero hablar con nadie. ¿Y dónde estaba mi fe? ¿Dónde estaba esa mujer que alababa al Señor, que compartía su palabra? Estaba en medio de una tormenta, en medio de una dificultad, que el Señor permitió que venga a mi vida. Que el Señor permite que vengan a nuestras vidas esas tormentas para probar nuestra fe, para saber lo que hay en Él. Porque ni siquiera nosotros, hermanos, conocemos lo que hay en nuestro corazón. Porque muchas veces nos confiamos de lo que creemos. Pero ahí viene el Señor. Permite la tormenta en nuestras vidas. ¿Para qué? Para sacar a luz lo que hay en Él. Y dice la palabra de Dios entonces, en el 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven, desciende, Pedro, de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Eso es algo sobrenatural, no es algo normal que una persona camine sobre las aguas. Dios estaba manifestando a la vida de Pedro. Aún en el medio de la tempestad, en el medio de la tormenta, el Señor estaba ahí con Pedro. Y Pedro, mientras tuvo los ojos puestos en Jesús, pudo caminar sobre las aguas, sobre la tempestad, sobre la tormenta, porque Pedro puso los ojos en el Señor. Pero cuántas veces nosotros también, al igual que Pedro,
nos desenfocamos y vemos la adversidad y la dificultad, porque a todos nos pasa. Somos seres humanos. Somos seres humanos que nos cansamos, que nos entristecemos, que nos fatigamos, que nos falta la fe muchas veces. Decía la pastora el día domingo, compartía acerca de Abraham. 100 años tenía. Dice que ya estaba como medio muerto, pero él no dudó en su corazón. Y a pesar de todo lo que a este varón le pasaba. Pero acá viene Pedro y nos muestra otra realidad. Un varón que estaba con el Señor, que compartía, que veía los milagros que el Señor hacía. ¿Cuánto más débiles nosotros? Y dice el 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y es lo primero que viene a nuestras vidas en el momento de la tormenta, el miedo. El miedo nos paraliza, el miedo nos desenfoca, el miedo nos hace dudar. ¿Será que el Señor es real, que el Señor está al control de todas las cosas? El miedo nos ciega, el miedo nos paraliza. Dice que tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que comenzamos a hundirnos en el medio del problema, en el medio de la dificultad, en el medio de la desesperación? No encontramos salida, no encontramos para dónde huir, no encontramos y andamos de acá para allá, pedimos consejos, vamos y venimos y nos olvidamos de que el Señor está ahí para socorrernos, para guiarnos, para tomarnos Él de su mano. Pero pasamos por ese proceso y es necesario pasar de ese proceso para reconocer que somos insuficientes, para reconocer que somos débiles, que le necesitamos al Señor. Y Pedro comenzó a hundirse. Imagínense ustedes la desesperación de ese varón. No sé a cuánto le da miedo el mar. A mí pensar normal me da miedo, terror. En el medio de la tempestad, las olas, el viento y él hundiéndose ahí. Pero el Señor estaba allí. El Señor estaba ahí en esa tormenta. En esa tempestad el Señor estaba ahí. Y él comenzó a hundirse y dio voz diciendo: Señor, sálvame. Sálvame. Y es necesario reconocer: Señor, sálvame. Sálvame de mi incredulidad. Sálvame del temor, sálvame del miedo, sálvame de la falta de fe, sálvame de mirar las circunstancias que estoy pasando. Quiero mirarte a ti, Señor. Sálvame, Señor. Dice que Pedro reconoció su insuficiencia, reconoció su humanidad, reconoció que era débil, reconoció que por su fuerza no iba a poder salvarse de esa situación que estaba. Cargado de miedo, de terror, de angustia, de desesperación. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado? Todos sabemos lo que es estar en esa situación. Todos acá, los que estamos presentes, sabemos lo que es estar en una situación de angustia, de dolor, de desesperación, de miedo. Todos lo hemos pasado. Yo no puedo darle un consejo a usted acerca de lo que es tener miedo, temor, porque usted sabe lo que se siente. Yo no puedo explicarle porque cada uno de nosotros sabemos lo que se siente estar en la tormenta. Lo que se siente estar en el que la banca tambalee. Decía nuestro hermano Lucas hoy en la prédica, dice: nuestra barca tambalea porque es azotada por la tormenta. Y ahí estamos nosotros dudando, temblando, tambaleando en la fe. Pero a ver, el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voz al Señor: sálvame. ¿Qué dices? Que al momento fue automático. Cuando él reconoció: Señor, sálvame, te necesito. Señor, socórreme, ya no puedo más. Me estoy hundiendo, estoy desesperado, te necesito. Dice que al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y así el Señor trata con nuestras vidas a diario. No entendemos la tormenta, nadie quiere pasar por la tormenta, pero nuestro corazón debe ser revelado.
Porque muchas veces estamos confiados en lo que sabemos. Muchas veces estamos confiados en las oraciones de los demás. Muchas veces estamos confiados en que porque estar aquí dentro de la iglesia. Y las tormentas son necesarias para que se revele lo que hay en nuestros corazones. Y así como Pedro tuvo poca fe, nosotros también muchas veces nos falta la fe. Nos falta la fe para creerle al Señor. ¿Por qué? Porque la tormenta es demasiado fuerte para nuestras vidas. Muchas veces no aguantamos, no soportamos. Y nos falta esa fe. Dice que la poca fe que Pedro tenía ni siquiera le alcanzaba para salvarse, solamente para gritar, Señor, sálvame. Pero con esa poca fe, el Señor asió de él. ¿Por qué dudaste?, le pregunta el Señor. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Porque vemos las circunstancias, porque vemos con nuestros ojos naturales, porque vemos nuestra humanidad, porque vemos las cosas que dice el mundo. Últimamente están pasando tantas, pero cosas aberrantes, no sé si usted ve las noticias, cosas jamás que nunca escuché en mi vida, cosas terribles. Cosas que yo digo, ¿cómo un ser humano puede hacer tanta maldad? Y uno antes confiaba de los grandes, ahora hasta los chicos, maldad a los jóvenes, 13 años haciéndole maldad a otros niños. 12, 13 años lastimando a niños más pequeños. Tanta maldad que uno ve en la tele. Es increíble, y uno si se pone a mirar eso, ¿qué hace? Tiene que quedarse encerrado en 4 paredes. Y eso a mí personalmente me desespera, me angustia. Pero ¿a dónde tengo que ir? A pedirle el socorro al Señor y entregar eso, porque no está en mi fuerza, no está en mis manos. Cambiarlo, transformarlo, pero sí que confío en Dios, que Él tiene el control para cambiar cualquier situación. Y esta palabra es muy conocida y es muy predicada, pero el Señor en esta noche vuelve a hablarnos acerca de la fe, de lo que hay en nuestros corazones. Porque muchas veces decimos tener fe y nuestra fe no alcanza ni para decir, Señor, sálvame. En la primera de cambio corremos. Muchas veces esa fe ni siquiera nos alcanza para seguir congregándonos en el medio de la dificultad. Muchas veces esa fe ni siquiera alcanza para ir y entregarlo en oración. Muchas veces lo damos todo por perdido. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Qué bueno que es el Señor, que Él está para calmar la tempestad. Qué bueno que es el Señor, que Él está para socorrer nuestras vidas. Ayer estaba mirando una noticia y me impactó mucho el testimonio de una joven que hablaba, que decía que ella había crecido dentro de una iglesia cristiana, que su papá era pastor y toda la vida se creció teniéndole miedo al Señor. Porque dice que toda la vida le enseñaron, bueno, si vos haces esto malo, el Señor te castiga, el Señor te castiga. Y ella creció con esa mentalidad de que el Señor era malo. Y anoche compartía una palabra con Benja y con Maya y me decía, el Señor es bueno. El Señor es bueno, el Señor no es el causante del mal y de todo lo que está pasando. El Señor no es malo. Todo lo que está pasando es a causa de la maldad del hombre. Y nosotros debemos creer que el Señor es bueno, debemos creer a su palabra. Él no permite la tempestad para que nosotros nos hundamos en ella. Él lo que permite en nuestras vidas es para bien de nosotros. Porque Él quiere pulir nuestra fe. Él no es un Dios malo, es un Dios bueno, un Dios de misericordia, que Dios está ahí para asiarnos, para salvarnos, para socorrernos. Pero muchas veces nos vamos lejos de Dios, porque no experimentamos esa bondad, ese amor, y le reprochamos al Señor de por qué nos pasan tantas cosas.
Pero el Señor no es malo, el Señor es un Dios de misericordia y de amor. Un Dios que está para ir, para tomarnos de la mano en el medio de la dificultad, de la tormenta. Si bien permitió que esa tempestad se levantara, pero era con un propósito santo, para tratar con el corazón de Pedro. El Señor se quería glorificar en la debilidad de Pedro. El Señor no nos va a dejar en el medio de la tormenta. El Señor no nos va a dejar en el medio de la dificultad. Pero como decía el pastor el día viernes, y como dice su palabra, no andamos por vista, hermanos. No andamos por vista, nosotros andamos por fe. Porque cuando nosotros andamos por vista nos sucede como Pedro, comenzamos a ver a nuestro alrededor, comenzamos a ver la dificultad, comenzamos a ver el problema y comenzamos a hundirnos en la desesperación, a hundirnos en el problema, a hundirnos en la angustia. Mientras Pedro tuvo los ojos puestos en el Señor, caminó sobre la tempestad, pero cuando Pedro se desvió de la mirada del Señor, comenzó a hundirse. Y el Señor quiere tratar con nuestros corazones. Porque si usted le pregunta desde el más pequeño hasta el más grande, todos decimos que tenemos fe en este lugar. Todos decimos que tenemos fe. Pero cuando viene el problema, cuando viene la dificultad en nuestras vidas, cuando ven nuestros ojos, cuando nuestros ojos están viendo que no hay salida, que cómo hago, Señor. A mí me ha pasado decir, ¿cómo hago? No voy a poder seguir, no voy a poder avanzar, me voy a quedar acá encerrada en este problema, en esta dificultad. Esto no tiene solución, ya está. Y hoy en día el Señor ha hecho bonanza en ese problema, en esa dificultad. Y ya pasó, pero en ese momento estaba ciega, no podía ver, me faltaba la fe. Y el Señor traía esta palabra a mi vida. El Señor trató con mi corazón con esta palabra. Por eso que en esta noche yo se la quería compartir. Amén. Quiero compartirle otra palabra también. Vamos. También está Pedro involucrado. Mateo 26, 36. Mateo 26, 36. Y dice la palabra de Dios: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró y por segunda vez diciendo: Padre mío, si puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino Jesús a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en la mano de los pecadores. Levantados, vamos de acá, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Y acá vemos a Jesús en la plenitud de la humanidad del hombre. Porque Jesús era enteramente Dios, pero también era enteramente hombre. Y vemos cómo las palabras de Jesús revelan que en su corazón había angustia, había temor, había un terror. Pero él, ¿qué hacía? Cada vez que venía ese temor a su vida, ¿qué dice la palabra que hacía? Que él iba y oraba. Él iba y oraba. Él sabía lo que iba a acontecer. Él
tenía un desgaste mental, estaba lleno de angustia, de terror, de miedo. Y dice que fue y oró por segunda vez. Y en la segunda vez también dice que su alma estaba triste hasta la muerte. Y él oraba al Padre. Y cuando fue y oró la tercera vez, él dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Así que esta es la voluntad de Dios. Que nosotros oremos, aunque no entendamos lo que estamos pasando. Velad y orad. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil a negarle a Dios. La carne es débil para no orar, la carne es débil para huir de la presencia del Señor, la carne es débil para dudar de sus promesas, la carne es débil. Por eso es que nosotros debemos velar y orar. Si el Señor Jesús estuvo cargado de temor, de miedo, de angustia, ¿cuánto más nosotros? El Señor entiende cuando nosotros estamos pasando por esas circunstancias. El Señor no es que no nos entiende, no está lejano a nosotros, Él está cercano a nosotros. Y Él estaba dispuesto. Él estaba dispuesto aunque no entendía, aunque su alma estaba triste, angustiado. Él sabía que la voluntad del Padre era buena, agradable y perfecta. Él a través de ese sacrificio iba a traer redención y salvación a nuestras vidas. Y tenemos ejemplo de Jesús, de que por más que nuestra alma esté abatida, angustiada, dolida, llena de miedo y de terror, debemos confiar en Dios, buscarle, orar a Él. No hay otro secreto, amada iglesia, es oración. Oración. Velar y orar. Velar y orar. La carne es débil, no quiere, no queremos. Nos cuesta orar a la noche antes de irnos a dormir, nos cuesta orar cuando nos levantamos, nos cuesta orar cuando nos dicen, oren. La carne es débil, aunque queremos, aunque nuestro espíritu quiere, la carne es débil. La carne se centra en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. No, estoy cansado, no tengo otras cosas que hacer. La carne es débil, el Señor lo dice en su palabra. Velen y oren. ¿Por qué? Porque el día malo llega. A todos nos llega el día malo. A todos nos llega el día del quebrantamiento, el día de la angustia. A todos nos llega la tempestad, a todos nos llega la tormenta. Pero en ese día podemos clamar, Señor, sálvame. Y dice la palabra de Dios, el 41 le dijo el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. Que el Señor nos libre de toda tentación, de huir de su presencia. Que el Señor nos libre de toda tentación que nos aleja de buscarle a Él. Que el Señor nos libre de todo lo que la carne anhela y desea fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el tentador viene a nuestras vidas a decirnos, de ahí no vas a salir. Porque el tentador viene a decirnos, vos no valés nada. Porque el tentador viene a susurrarnos mentiras a nuestro oído. Si nuestra fe no está puesta en el Señor, Él nos saca. Él nos saca, ¿por qué? Porque Él viene a mentir, a susurrar mentiras. Viene a desanimarnos, a querer robarnos lo que el Señor nos dio. ¿Y a cuántos de nosotros muchas veces hemos sido engañados por Satanás? De decir, no sigo más. ¿Para qué si Dios no me escucha? ¿Para qué si Dios no ve todo lo que estoy pasando? ¿Cuántas veces somos tentados a dejarle al Señor y querer hacer nuestra voluntad? Pero el Señor en su palabra hoy nos dice, velen y oren. ¿Por qué? Porque muchas veces va a venir la tormenta en nuestras vidas y nuestra barca va a tambalear y vamos a tener esa poca fe. Pero aún en esa poca fe podemos clamar, Señor, sálvame. Señor, sálvanos. Y yo no sé cuál es la dificultad, el problema que usted ha estado pasando en este tiempo, o que está pasando, o que muchas veces hay falta de fe en nuestros corazones,
para buscarle al Señor como verdaderamente Él nos manda en su palabra. Él en su palabra dice: tomen su cruz y síganme. Niéguense a ustedes mismos y síganme, dice el Señor. Y muchas veces nos falta la fe para creer al llamado que el Señor nos está haciendo. Muchas veces nos hacemos un Dios de mentira en nuestra cabeza. Nos hacemos el Dios que nosotros queremos. Y eso es la falta de fe. El no hacer la voluntad de Dios. Eso es la falta de fe en nuestras vidas. Cuando viene la tormenta y no queda nadie. Cuando viene la tormenta y ya no le buscamos al Señor. Porque desconfiamos de sus promesas, de sus palabras. Y aunque somos seres humanos y nos cansamos y nos fatigamos y le erramos y fallamos, podemos tener la confianza y la certeza que si clamamos: Señor, sálvame, el Señor está ahí para socorrernos, para asiarnos. Y aún en el medio de la angustia y del dolor podemos velar y orar y entregarle al Señor esa mochila, ese dolor, esa tristeza. Eso es lo que muchas veces no nos deja avanzar. El Señor Jesús dijo: si fuera posible, pasa de mí esta copa. Muchas veces es necesario pasar por la tormenta, por la dificultad. Pero es necesario para nosotros, para nuestras vidas, para conocerle al Señor, para depender del Señor, para someternos a Él y a su voluntad, para aferrarnos más a Él, para que nuestra debilidad Él se glorifique, para que Él sea exaltado en nuestras vidas y para que demos testimonio: sí, yo estaba pasando por esto, pero el Señor hizo esto. Aunque yo no tenía fe, aunque mi barco estaba tambaleando, aunque me estaba hundiendo, el Señor hizo esto. Venemos y oremos, iglesia, para que no caigamos en la tentación de huir lejos del Señor. Venemos y oremos, iglesia, para no apartarnos en el momento de la dificultad. Esta es la palabra que yo le quería compartir en este día. El Señor está aquí.